Jeremías capítulo 8 y el verso 22. Y vamos a leer. El verso 22 dice, y son tres preguntas las que hay en este versículo. Entonces dice, ¿no hay bálsamo en Galaad? Es una pregunta. ¿No hay ahí médico? Es la segunda pregunta. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? ¿Puedes dormir un poquito? El aceite balsámico era muy costosísimo en el Medio Oriente y se obtenía solamente de ciertos tipos de árboles, ¿verdad? En la antigüedad, el bálsamo era usado frecuentemente por sus propiedades curativas. Y la Biblia enseña que la reina Esther, antes de presentarse al rey, estuvo durante meses sometida a depilaciones y masajes con bálsamos aromáticos, todo un proceso. Llegaba un momento donde ella caminando y la brisa soplaba, su olor llegaba antes de que ella llegara. Y cuando se iba todavía quedaba la esencia de que ella estuvo ahí. El bálsamo también se usaba para sanar heridas. Galaad era el lugar donde crecía en abundancia el árbol que producía la resina con la cual se hacía el bálsamo. Tanto así que en el Medio Oriente Galaad se hizo tan famoso que se le decía el bálsamo de Galaad. Y para preparar este bálsamo era un proceso tedioso, largo y delicado, porque había que poner un recipiente debajo del árbol y el árbol iba soltando gota a gota esa resina. Entonces toma esa resina y se hacen las mezclas con otras esencias y otros, ¿verdad?, propiedades curativas para usarlo como para producir alivio en el cuerpo humano. Jeremías es quien hace la pregunta. Y tengo que decirles que Jeremías, la época que le tocó vivir, era una época muy parecida a la nuestra. Dios levantó a Jeremías como una voz profética en una generación que no quería escuchar lo que Dios tenía que decir. Porque la gran mayoría quería hacer lo que les pareciera y no querían restricciones. ¿Parece algo parecido a la época en que estamos? Era una generación que había perdido el temor de Dios. Ahora, una generación sin temor de Dios es una generación enferma. Estar enfermo significa no estar en condiciones óptimas. Significa carecer de energía, carecer de fuerzas y carecer de salud. Y pareciera que nuestra sociedad es una sociedad enferma, enfermiza y enfermante. Cuando tú tienes jóvenes meneándole el puño en la cara de Dios, diciéndole: sal de mi cuerpo y hago con mi cuerpo lo que me da la gana, tú sabes que es una generación enferma. Porque un país es como el ser humano. El ser humano está dividido en tres partes. Cuando en mis años de estudio, los profesores de psicología enseñaban que el ser humano es un ser ducótomo, que consta de psique y bio. Psique, el alma; bio, el cuerpo. Pero estudiando teología descubrí que el hombre es un ser tricótomo o tripartito. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y eso es lo que nos enseña Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y el verso 23. Dice:
y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando se trata del ser humano, tenemos que estar conscientes de que somos un organismo, ¿no? Somos un organismo, y en un organismo vas a tener diferentes componentes. Un carro es una organización de piezas. Si se daña una rueda, lo botas y compras otra. Pero en un organismo, si se daña una pierna, no la puedes botar, la tienes que arreglar. ¿Me estás entendiendo? Entonces, cuando pensamos en el ser humano, que es un organismo y teológicamente pues estamos divididos en tres partes, o nuestra composición se basa en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Tú no puedes un día decidir: hoy voy a andar en el alma y el espíritu y voy a dejar el cuerpo en casa. O voy a ir con el cuerpo y el espíritu, pero el alma, como se portó mal, lo voy a dejar en casa. No, todo tú, cuando tú te mueves, todo tú se mueve. Igual un país. Un país es muy parecido al cuerpo humano. El cuerpo es la infraestructura. El gobierno se encarga de la infraestructura del país o de la ciudad o del estado. Y cuando está en su campaña política, pues entonces comienza a hacer promesas. Voten por mí y les prometo que voy a construir un puente que va a cruzar el río, o voy a construir más escuelas o más viviendas. Los políticos pues hacen política para llegar al gobierno. Cuando llegan al gobierno se supone que gobiernen, pero el problema es que en vez de gobernar, muchos siguen haciendo política porque quieren ser reelegidos. Entonces no vemos el mejor ejemplo en estos políticos que llegan al gobierno porque siguen siendo políticos. Necesitamos una generación entendida que se levante y que realmente gobierne. Y que gobierne a base de justicia y rectitud, con ecuanimidad, para que los fondos lleguen hasta el más pobre de las familias, y no un grupo élite que votaron por ellos y los llevaron a la silla de autoridad. Pero el cuerpo es lo que nosotros vemos: los edificios, las calles, los puentes, los hospitales, las escuelas, los edificios. Ok, el alma de un país se nutre de la información y la formación que recibe a través de la educación. En el alma del hombre radica el intelecto, la mente, los pensamientos, radica las emociones, los sentimientos, y radica también la voluntad, que la Biblia teológicamente lo llama el libre albedrío, tu poder de decisión. Tú decides si vas a hacer algo o decides no lo voy a hacer. Esa es tu libertad, tu libre albedrío. ¿Ok? Entonces, ¿quién se encarga del alma de un país? El alma de un país está a cargo por los maestros, mentores y formadores. Y dicho sea de paso, los primeros maestros en la vida de un individuo son los padres. Los padres. Y lo que aprende en casa, pues debe ser reforzado en las salas de clases. Y lo que aprenden en la sala de clase, pues debe ser revisado cuando lleguen a casa. Estamos teniendo un fenómeno en la iglesia, y si no hacemos un alto y hacemos una evaluación introspectiva y exhaustiva, no habrá un futuro muy prominente para la iglesia en este país. Y les cuento por qué. Tenemos familias que crían a sus hijos en la iglesia.
toda su vida, niños como esos que están ahí, crecen en la iglesia. Llegan a la universidad y primer semestre de clases en la universidad ya están teniendo dudas si quieren regresar a la iglesia o no. Porque hay un profesor de humanidades, un profesor de filosofía. Los profesores ya están preparados para recibir a tu hijo y ridiculizarlo en el salón de clase, retándole: a ver, ¿dónde está tu Dios? Muéstramelo. Porque el sistema educativo del país está diseñado para robarte a ti y a tus hijos. Lo están logrando. Y lo interesante del caso es que les estamos pagando para que lo hagan. El mundo está siendo gobernado por hombres muertos, hombres que están muertos hace siglos. Sócrates, Aristóteles, Platón. Sus enseñanzas todavía permean nuestras sociedades. La filosofía griega está rampante en los salones de clases. Es una lucha por sobrevivencia. Y nosotros no podemos arrecostarnos y entregar nuestros hijos libremente al sistema para que los eduque, porque lo que están haciendo es dañar a nuestros hijos. Oiga, envía a tus hijos a la escuela, envíalos a la universidad, tienen que estudiar. El mismo Jesús dice: manda a los hijos de la luz para que aprendan de los hijos de las tinieblas, porque los hijos de las tinieblas hacen mejores negocios que los hijos de la luz. Entonces, hay cosas que podemos aprender de ellos, pero tú no puedes pensar ni por un segundo: mi hijo ya tiene 18 años, ya cumplí, ya es mayor de edad, ¿cómo te va, hijo, en la universidad? Siempre te va a decir que bien. Pero a ver, ¿qué te están hablando? ¿Qué te están enseñando? Tu trabajo no termina cuando tu hijo llega a la universidad. No, empieza la segunda fase. Y es un asunto de vida o muerte, porque tú y yo tenemos un ideal: el reino de los cielos. Y si no estamos pendientes a la educación de nuestros hijos, cuando ya se independizan, no vuelven a la iglesia. Lo ven como algo obsoleto, raquítico, inservible. Si no, pregúntame por qué la condición de la juventud hoy día. Yo tendría miedo, cuando yo tenía la edad de muchos de esos jóvenes allá afuera, yo tendría miedo de retar a Dios como lo hacen hoy día. Porque a mí me enseñaron a tenerle temor a Dios. ¿Ves? Entonces, si tú quieres no tener problemas con el adulto, comienza a formar su manera de pensar desde que es niño. Y el mundo en eso nos ha tomado ventaja. Y hay algunos padres cristianos que todavía no lo entienden. Porque tu hijo pasa un promedio de 45 horas a la semana en la escuela versus 45 minutos de escuela dominical los domingos por la mañana. El mundo nos lleva ventaja. Y cuidado si los padres los traen, porque hay quienes se congregan cada 3 semanas. Y el espíritu de un país está a cargo de la iglesia. La educación espiritual está a cargo no sé cómo el cuento de separación de iglesia-estado. En la antigüedad lo que existía era la aristocracia. Y cada vez que veías a un rey, veías a un lado veías a un profeta y al otro lado veías a un sacerdote. Porque a veces el rey tenía que mandar a hacer cosas que luego le causaban mucha culpa y de noche no podía dormir. Venía el sacerdote y le expiaba de su culpa. Y el profeta a veces no sabía qué hacer. Y consultaban con el profeta y el profeta decía: por aquí dice Dios. Entonces los que no servían a Dios tenían sus falsos profetas, como Acab
y como Jezabel, que tenía 850 profetas profetizándole todos los días lo que ella quería escuchar. Oiga, llega un momento que las mentiras te las crees tú mismo, ¿no? Si tú tienes 850 personas todos los días diciéndote eres el más guapo de la película, eres la última Coca-Cola del desierto, eres más bella que la Venus, ¿me estás entendiendo? Pero siempre había un agente espiritual allí al lado para decir, esta es la manera en que se debe hacer las cosas. La iglesia es más relevante que lo que el mundo quiere aceptar en nuestros días. ¿Ves? La ciudad tiene sus autoridades establecidas. Nosotros respetamos a los gobernantes. ¿Por qué? Pueden ser adúlteros, promiscuos, pedófilos, ¿ves? Pero representan el gobierno. Podemos perder el respeto por ellos, aunque no se lo digamos, pero lo que respetamos es la silla de autoridad que ocupan. Esa silla de autoridad fue establecido por Dios. Si Dios quiere hacer algo en Nashville, va a hablar con los apóstoles de la ciudad, con los carros de fuego que Dios estableció. Si vas a aplaudir, aplaude o no aplaudas. El alcalde fue electo por el pueblo, pero los apóstoles fueron establecidos por Dios. Y Dios nunca va a quebrantar su línea de autoridad. ¿Estamos claros? Ahora, tenemos una iglesia saludable, vamos a tener un país saludable. Tenemos una iglesia herida, vamos a tener un país herido. Un individuo se puede herir. Un país se puede herir. El cuerpo de Cristo también se puede herir. ¿Cómo determinamos si la iglesia, el cuerpo de Cristo, está herida? Tome nota, escúcheme. El cuerpo de Cristo está herido cuando acepta al criminal arrepentido, al violador, al asesino, al matón, al drogadicto, y lo recibe, pero rechaza al divorciado que se volvió a casar aun cuando Dios lo haya restaurado. El cuerpo de Cristo está herido cuando no tiene la capacidad para escuchar la voz de Dios. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo? No sabemos porque... La iglesia está herida cuando sus pastores no se pueden unir por diferencias doctrinales. Ustedes se asombrarán de la cantidad de gente que sabe que esta iglesia existe, pero nunca vendrían aquí. ¿Por qué? Porque sus mujeres parecen princesas, parecen reinas, parecen duquesas. ¿Me están entendiendo? Y las mujeres de ellos parecen morticia. El cuerpo de Cristo está herido cuando hay congregaciones que se aíslan de las demás, creyéndose mejor que las demás. Usted se asombrará, hay iglesias así. Esto es la iglesia santa, pura, redimida, lavada por la sangre. Esta es la iglesia que va a subir. Esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Y los demás no, los demás son fríos, son fríos. Pero esta iglesia, esta es la... El cuerpo de Cristo está herido cuando hay congregaciones grandes que ven que hay congregaciones pequeñas que sufren por falta de recursos y no las ayuda. Más bien están orando, sí, ojalá y se cierre esa iglesia para que se vengan toda esa gente para acá. El cuerpo de Cristo está herido cuando piensa que en el púlpito solo puede estar un hombre o que Dios no puede usar a una mujer. Yo creo que ustedes ya vencieron eso hace rato, ¿no? El cuerpo de Cristo está herido cuando está dividido por asuntos raciales, cuando los blancos no se sienten cómodos bajo el pastorado de un hombre negro, o los negros no se sienten bien bajo el pastorado de un hombre blanco. Hay muchos hermanos hispanos que no van a las iglesias hispanas,
van a las iglesias anglosajonas porque para ellos representan un estatus. Ok. ¿Cuál es la solución para el cuerpo de Cristo? Alguien grite conmigo: el bálsamo de Galaad. Dije gritar, el bálsamo de Galaad. El bálsamo de Galaad es el ungüento espiritual utilizado para sanar el cuerpo de Cristo. El bálsamo de Galaad es medicina que combate la enfermedad, pero no solo la combate, sino que también da alivio al cuerpo. Hace que el cuerpo se sienta cómodo. Entonces, el bálsamo de Galaad se aplica de 3 maneras diferentes. Número 1, durante la Santa Cena. El bálsamo de Galaad, la Santa Cena. Es un momento en que todos deben discernir el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 28 al 30. Primera de Corintios 11, 28 al 30 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué significa discernir el cuerpo de Cristo? Significa que la persona que está al lado mío es parte de mí. Significa que esa persona al otro lado del salón que me hizo un desaire los otros días y no soporto ni verlo ni verla y estoy pensando irme de la iglesia, discernir el cuerpo de Cristo es entender que hay una fricción entre ustedes y que la solución no es irte de la iglesia, la solución es arreglar el problema. Irte siempre será la salida más fácil. Arreglar el problema siempre será la solución cristiana. ¿Habrá alguien escuchándome? Discernir el cuerpo de Cristo significa que la persona que tú tienes en tu corazón metido y que no te deja dormir de noche, estás pensando: ¿cómo yo me vengo? ¿Cómo puedo vengarme yo de esa persona? ¿Cómo puedo yo hacer para sentirme mejor? Mira, no existe tal cosa como que lo que yo hago a puertas cerradas es asunto mío y nadie se tiene que meter. Eso no existe porque formamos parte de un solo cuerpo. Lo que ocurre con un dedo afecta el resto del cuerpo. Lo que tú haces a puertas cerradas, si no es a base de justicia, a mí también me afecta. Mire, cada vez que en la isla un pastor mete la pata, el próximo domingo yo me presento al servicio y nunca falta alguien mirándome como la hermana me está mirando ahora, así. Tratando de discernir, ¿y de qué pata cojea este? Yo sé que no, pero fue el ejemplo exacto en el momento. Fulano, predicador de masas, unciones, milagros, y mira lo que hizo. Y entonces están... ¿Ese de qué pata estará cojeando? Entonces tengo que pararme y tengo que decirle: mira, por favor no nos metan a todos en el mismo bote. Todavía vemos aquellos que amamos a Dios y le tenemos miedo a nuestras esposas. La Biblia dice que debemos reírnos con los que se ríen, pero debemos llorar con los que lloran. Hay personas que son tan espirituales que cuando a un hermano le van mal las cosas dice: es porque no tiene fe, no tiene fe. Mira toda la fe que yo tengo, estoy casi a punto de comprarme un avión, ¿no? Si a ti no te duele el sufrimiento de tu hermano, tú no estás discerniendo el cuerpo de Cristo. Ahora, olvídate de los demás.
¿Qué hay de los matrimonios? La mejor oración en unidad lo hacen las parejas. La hacen las parejas. Las parejas. No hay cosa que tú y tu esposo o tú y tu esposa se pongan en acuerdo para orar que Dios no conteste. Como una oración en acuerdo. Muéstrame una pareja que está teniendo problemas y choques entre ellos y te voy a mostrar una pareja que no está adorando juntos. Porque es imposible adorar juntos y que no estén mirando por el mismo espejuelo. ¿No? Procura adorar juntos, y cuando digo adorar, eso también incluye orar. La oración, la declaración, el cantar juntos al Señor. Los católicos no estaban equivocados cuando dijeron la familia que reza unida permanece unida. Es cierto. Un minuto de oración antes de salir al trabajo por la mañana entre la pareja es mejor que nada. El diablo va a procurar que ustedes nunca tengan el tiempo para orar juntos, mucho menos adorar juntos. Él va a provocar que la agenda de ustedes esté tan cargada que no puedan estar delante del Señor en unidad y acuerdo. Pero tienen que ser más sabios que el enemigo. Tienen que imponerlo, tienen que obligarse a hacerlo. Y cuando adoran juntos, probablemente los primeros días, él canta una cosa y tú cantas otra. ¿No? Tú cantarás, ilumínalo, o elimínalo. Y él canta, llévatela o te la envío. Pero les prometo que eventualmente van a estar cantando las mismas letras de bendición el uno sobre el otro. Se los garantizo. Porque si tenemos una pareja sana, vamos a tener un hogar sano. Amén. Entonces, la mesa del Señor es un lugar de encuentro. Es un momento de decisión. Es el lugar en donde más se unen a Jesús los que le siguen. Pero es también momento de separación para que aquellos que siguen su propio camino, como en el caso de Judas, discernir el cuerpo de Cristo es muy importante. Pablo dice que la Santa Cena es un momento para discernir. El que no lo hace, juicio come y bebe para sí. Y hay gente que dice, yo ofrendo, yo diezmo, yo me congrego, yo sirvo en la casa. ¿Y qué más tengo que hacer? Las cosas no se me mejoran. Tengo una mortandad espiritual encima. La pregunta es, ¿estás discerniendo el cuerpo de Cristo? Número 2, ¿cómo se aplica el bálsamo de Galaad? El bálsamo de Galaad se aplica cuando tomamos la decisión de perdonar a los que nos ofendieron. Y el perdonar nada tiene que ver con olvidar. Perdón es una decisión, tú lo has escuchado 1000 veces. Pues hay que ponerlo en práctica. Perdonar. No se puede amar efectivamente sin perdonar. Yo amo a mi esposa con todo mi corazón, pero todos los días la tengo que perdonar. Todos los días ella me tiene que perdonar algo a mí. Sobre todo cuando yo le digo a ella, quiero que llames a tal lugar y les digas tal y tal cosa, y ya en la noche, ya quedándome dormido, mamita, llamaste, ay no, se me olvidó. En ese instante tengo que perdonar porque si no me voy a acostar enojado. ¿Habrá alguien escuchándome? Maridos, hay que perdonar a sus esposas. Mamita, yo te perdono. Hay que perdonar. ¿Habrá alguien escuchándome? El no perdonar te va a llevar a vivir una vida de amargura. Mira,
Las mujeres tienen memoria selectiva, hermanos. Tú le dijiste algo esta mañana, para el mediodía ya se les olvidó. ¿Cuántos hombres saben lo que estoy hablando? No tengan miedo, levanta tu mano. Aquí no te pongan a hacer nada. ¿No? Corriendo. Colosenses 3, 12 al 13. El verso 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, ¿de qué? Paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hay personas que quieren que el Señor les perdone, pero no están dispuestos a perdonar. Efesios capítulo 4 y verso 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, y ahí lo dice otra vez, y perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y por último, el bálsamo de Galaad se aplica a través del ministerio profético. El bálsamo de Galaad, Dios lo aplica a su pueblo a través de sus profetas. Y Jeremías lo sabía. Es por eso que Jeremías hizo la pregunta. Una pregunta para la cual él ya tenía la respuesta. Él preguntó: ¿qué pasó? ¿No hay bálsamo aquí en Galaad? Cuando lees el capítulo 8 de Jeremías, te das cuenta de la condición degenerativa en que estaba el pueblo de Dios. Te das cuenta que Dios estaba molesto y Jeremías está en medio de todo esto. Porque Jeremías tenía por un lado a Dios diciéndole: dile al pueblo que yo dije. Y entonces tenía al pueblo al otro lado y él diciéndoles: Dios me ha dicho que les diga. Y ellos le estaban diciéndole a él: cállate la boca, no nos gustan tus profecías. El rey estaba molesto con él. El sumo sacerdote estaba molesto con él. Su papá, que era un sacerdote, le decía a Jeremías: pero Jeremías, ¿acaso Dios no te puede dar otra cosa para profetizar? Mira, la gente no te quiere, no quiere saber de ti. Tus palabras son duras. Jeremías como que le diría al papá: papá, pero yo tampoco quiero ser profeta. Yo quiero tener una vida normal. Yo quiero vivir como los demás. Yo no quiero hablarle a nadie. Pero aquel no me deja tranquilo. Es como un fuego metido en mis huesos. He tratado de ignorarlo. He tratado de chuparme el asunto. No moverme cuando me lo indica. Pero hay algo dentro de mí. Hay un fuego que me empuja, que me lleva. Y tengo que decir lo que él me dijo. Qué situación más dura. Difícil. Profetizar a una generación que no quiere escuchar: así te dice el Señor. Y es muy parecida a la época en que estamos nosotros hoy. Párate allá afuera, en algún lugar público, y comienza a profetizar, a declarar a esta generación, y verás lo que va a pasar aquí en los Estados Unidos, un país que fue fundado sobre bases cristianas. Estamos en una época de la intolerancia. Los que nos exigen a nosotros tolerancia son los más intolerantes que hay. ¿Cómo ser un profeta efectivo en estos días cuando no quieren escuchar lo que Dios tiene que decir? Capítulo 8, el verso 12 de Jeremías dice: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan.
cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Él está profetizando, está diciendo, esto es lo que Dios está diciendo. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera. Y se caerá la hoja. Está diciendo, no va a haber cosecha. Dios está tan molesto que se dañó la cosecha. No va a haber comida. Verso 14. Entonces pregunta, ¿por qué nos estamos sentados? Reuníos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos ahí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer, a morir, y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. O sea, el asunto no pintaba bonito, el asunto no se veía bien, estaba color hormigas, no había esperanza, no se veía un futuro claro, el futuro era incierto, el asunto era un asunto triste, muy triste. Pero el hombre recapacitó y entonces fue cuando hizo la pregunta, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿Qué tiene que ver bálsamo con una sociedad degenerada? Esa es la pregunta. ¿Te acuerdas que te dije que el país es como un cuerpo humano? El país estaba enfermo, necesitaba bálsamo. No hay bálsamo en Galaad. No hay ahí médicos, gente que puedan aplicar el bálsamo correctamente y que traiga no solamente sanidad, sino que traiga alivio. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Oiga, la respuesta es sí y 1000 veces sí. Había bálsamo de Galaad. Había médicos. Había expertos en la aplicación del preciado bálsamo, pero no había quien se dejara atender. La sanidad viene cuando, escuchen bien, los profetas se disponen a profetizar. Mateo capítulo 8, verso 8 dice, el centurión le dijo a Jesús, di la palabra y mi criado sanará. El centurión vino a Jesús, mi criado está enfermo, se está muriendo. Jesús dice, está bien, yo voy contigo. Eso no es normal. Jesús era un rabino judío. No se supone que entrara a la casa de un gentil, un centurión. Era un militar romano. ¿Me están entendiendo? Pero Jesús dijo, yo voy contigo. Yo voy y sanaré al criado. El criado dice, no, un momento. Yo soy un hombre en autoridad porque estoy bajo autoridad. Y yo sé que tú eres un hombre que estás en autoridad y estás también bajo autoridad. Y yo, siendo un hombre en autoridad, yo mando una palabra a uno de los súbditos míos y me tiene que obedecer. Yo sé que si tú, siendo un hombre en autoridad, tan solo desatas la palabra, mi criado se va a sanar. Entonces respondiendo Jesús, Mateo 15, verso 28, este es otro caso. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Se acuerdan? La Sirofenicia. Esta mujer viajó, llegó donde estaba Jesús y le dice, Jesús, por favor, hazme caso. Jesús iba y no se volteaba a verla. Jesús, por favor, hijo de David, Jesús, hazme caso. Entonces, como que la vuelve a mirar y, mi hija se está muriendo, está enferma. Entonces Jesús la mira de arriba abajo, está rodeado de fariseos, está rodeado de judíos. Y dice, mira, no es bueno tomar el pan de los hijos y darse a los perrillos. Y la mujer no se ofendió. La mujer le dijo, sí, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Jesús se sorprendió porque él esperaría que ella se ofendiera. En nuestras iglesias tenemos gente que se ofenden por cualquier cosa y se van de la iglesia.
Y tú eres, como pastor, el último en enterarse de que se ofendió. La mujer no se ofendió porque ella sabía que en Jesús estaba el poder que ella necesitaba para cambiar la circunstancia en la vida de su hija. Tenemos personas demasiado débiles, frágiles, se molestan, se enojan por cualquier cosa. La pastora no me miró y se sonrió como siempre lo hace. Alguien le habló algo de mí, algún chismoso, alguna chismosa. El pastor entró, me pasó 3 veces y ni siquiera me tocó en el hombro. Se fue el amor de esta iglesia, ya no me toman en cuenta. La gente se ofende por cualquier tontería, hermanos. Esta mujer la llamaron perrillo. Llamó a su hija una perrita. No, porque eso es para los hijos, no es para los... Sí, pero aún los perros comen de la migaja. Jesús dice, yo no he encontrado tanta fe. Es un asunto de fe. No es un asunto emocional, es un asunto de fe. Y la Biblia dice que en esa misma hora la hija de la mujer se sanó. Pero de la misma manera también se sanó el criado del centurión por la palabra que fue enviada. Salmos capítulo 107 verso 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Levanta tu mano derecha en el nombre de Jesús. Vamos, levanta tu mano derecha bien alto. Niños, jóvenes, adultos, todo el mundo. Por la autoridad que me es conferida como apóstol y profeta, en este día, en esta noche, activo el ministerio profético en esta casa. En el nombre de Jesús, recíbelo. Termino en 2 minutos. 2 minutos pentecostales. El bálsamo de Galaad hoy, escúchame bien. El bálsamo de Galaad hoy, diga conmigo hoy. Dígalo otra vez. Ahora todos díganlo, hoy. El bálsamo de Galaad hoy es la sangre de Jesús. Quiero que lo observen en la cruz. Ahí está Jesús. Le pusieron una corona de espinas. Y la sangre brotó de su cabeza. La sangre de Jesús brotó de los 39 latigazos que le dieron en su espalda. La sangre de Jesús brotó de sus manos y pies perforados por los clavos. Obsérvenlo, está en la cruz. La sangre de Jesús brotó de su costado, traspasado por la lanza. Ahí está, en la cruz. La sangre de Jesús que brotó de su frente cuando le colocaron la corona de espinas, es para lavar tus pensamientos, es para lavar tu mente. La sangre de Cristo Jesús bien aplicada a tu mente la lava y obtienes la mente de Cristo. La sangre que brotó de las manos de Jesús es para lavar tus obras. Algunos hemos hecho cosas que nunca debimos haber hecho, pero la sangre de Jesús lava nuestras manos. Las cosas que hemos hecho. La sangre de Jesús que brotó de sus pies cuando le clavaron en la cruz limpia nuestros pasos. Porque algunos hemos ido a lugares donde nunca debimos haber ido.
Probablemente nunca practicaste el ocultismo, pero si a ti te metieron a un centro ocultista, esas influencias que se mueven ahí no desaprovechan la oportunidad de seguirte a tu casa. Algunos los fines de semana se meten en lugares donde no se deben meter. Han ido a sitios donde nunca debieron haber ido, pero la sangre de Jesús que brotó de sus pies limpia tus pisadas. Las huellas que dejaste atrás las borra para que no te sigan más. $39 latigazos en su espalda hizo que brotara sangre al aire, y trozos de carne volaban cada vez que le daban con el látigo. Arrancaba la piel y volaba en el aire. Dicen algunos profesionales de la salud que existen 39 enfermedades básicas, y que por cada una de esas enfermedades Jesús recibió un latigazo en su espalda. De esas 39 enfermedades básicas se desprenden todas las demás. Dice Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Y todas las semanas tú ves que sale una enfermedad nueva para un medicamento nuevo, que no arregla nada, sino que daña tus órganos. ¿Cuántos me están escuchando? O si da alivio por un área, por otro lado crea problema. Yo quiero que tú sepas en esta noche que toda enfermedad que haya entrado a tu cuerpo ha entrado de manera ilegal, porque Jesús ya pagó el precio para tu sanidad, para tu restauración. Y la Biblia dice que por la llaga de Jesús ya hemos sido curados. Alguien grite, alguien aplauda. Jesús pagó el precio. Por lo tanto, la enfermedad en tu cuerpo se tiene que ir, porque es ilegal. Llama a esa enfermedad por nombre y dile, te vas de mi cuerpo ahora. Dile, lárgate de mi cuerpo. Te echo fuera como bolsa de basura. ¡Fuera! Aleluya. Y dice la Biblia que cuando lo traspasaron con la lanza, dice, salió agua y sangre. Siéntate un segundito, que voy terminando, porque tengo que explicarte esto. Salió agua, sangre, agua, salió de su costado. En la intimidad del novio y la novia, la primera noche de boda, la luna de miel, cuando tienen intimidad, lo que va a salir de esa intimidad, escúchame bien, es agua y sangre. Es por eso que dicen que se consumió el matrimonio. La religión católica casa a una pareja, y si nunca llegaron a la intimidad, anulan el matrimonio porque no fue consumado. ¿Qué fue lo que Jesús dijo cuando estaba en la cruz antes de morir? Consumado es. Tenemos que acordarnos que la venida de Jesús al planeta Tierra era un asunto, y es un asunto de amor. Cuando
Cuando hay sangre y agua envuelto, lo que hay es una consumación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Hizo el trabajo. Cuando lo traspasaron y salió agua y sangre, papá, ya se consumió. Qué mejor historia de amor que ese día nació la iglesia en el ámbito espiritual. Luego vemos el cuerpo que se comienza a desarrollar en el aposento alto. ¿Ok? Tengo que detenerme porque quiero orar. Ya prediqué mucho. Yo no sé lo que tú estás atravesando, pero si tú eres igual que mortal que yo sé que has estado pasando situaciones difíciles que no has podido arreglar. Sé que te has topado con una pared que no te permite avanzar. Este año que transcurrió ha sido uno de los años más difíciles para mí y no voy a entrar en detalles porque ya no me da el tiempo. Pero ha sido un año bien duro. Pero el Señor me ha ministrado algo. Yo no sé si ustedes están conscientes, pero hoy comienza Rosh Hashanah y termina el día de mi cumpleaños, el 11 de septiembre. Comenzamos y hemos entrado al año 5779, de acuerdo al calendario judío. Y este año 5779 es el año del alumbramiento. Por el número 9, Tet, lo que pinta es un vientre. Vientre. Todo lo que tú has estado atravesando no ha sido más que dolores de parto. Pero llegó el momento de dar a luz. Llegó el momento de pujar. Vas a ver lo que has estado esperando. Experimentarás aquello que has estado pidiéndole al Señor. La pregunta es, si no es ahora, entonces ¿cuándo? Es una era profética. Y es una era, hermanos, donde vamos a ver una manifestación gloriosa de parte de Dios que nunca habíamos visto antes. Yo sé que el año empieza el 1 de enero de acuerdo al calendario gregoriano. Y eso está muy bien. Y lo celebramos y lo celebraremos. Pero en la cruz, Jesús, con todos sus dolores y achaques, comenzó a celebrar. Dijo, ya está hecho. Consumado es. Prepárate que voy para allá. Días después, entonces vemos la iglesia de manera corpórea. Yo te invito a que no esperes hasta el 31 de diciembre. Comienza a celebrar ahora. Comienza a darle gracias ahora al Señor. Comienza a celebrar este nuevo tiempo en que hemos entrado, porque es un tiempo profético. Lo que tú has
estado experimentando en tu carne hasta este tiempo. Este congreso celebrado este fin de semana, yo sé que fue dirigido por el Señor estratégicamente. Así que ponte de pie, porque no queremos pasar por alto el hecho de que hay personas que escuchan mensajes como estos y dicen, I can't help myself. Things in my life is so upside down. I don't know what to do. Pasen los demás músicos, por favor. Todos los músicos pasen. I need help. Las cosas en mi vida están patas arriba. Necesito ayuda. Nada de lo que tú estás atravesando es imposible para Dios arreglarlo. Lo único que Dios necesitaba era un escenario profético. Y los apóstoles, Rosalba y Jesús prepararon este escenario profético. Yo cuando entré aquí el viernes, lo que había era una nube metido en este lugar. La misma gloria de Dios. Esta reunión aquí no es accidental. Yo no sé si tú viniste esperando a TD Jakes. Get ready, get ready, get ready, get ready, get ready. Yo no sé si tú viniste esperando a Benny Hinn. Touch. Yo no sé qué tú viniste buscando. Pero cuando yo me monté al avión y venía para acá, yo decía, Señor, este es un fin de semana profético. Yo no solo voy a predicar, yo voy a recibir también. Esta es una fiesta, una celebración. Pero aún en las celebraciones la gente llora. Lloran porque quieren celebrar, pero saben que saliendo de aquí tienen que enfrentarse con situaciones que no saben manejar. Saben que esta noche se tienen que acostar al lado de una persona con quien han estado peleando por las últimas 3 semanas. Y no quieren que nadie se meta porque les da vergüenza. O creen que no hay solución. La Biblia dice que había un hombre en el estanque de Bethesda, ¿se acuerdan? Y dice que ese hombre llevaba ahí ¿cuánto tiempo? Diga conmigo, 38 largos años. Dígalo. Y la Biblia dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo y agitaba el agua del estanque. Y el primero que se metía en el estanque, dice, recibía su sanidad. ¿Cuántos me están entendiendo? La Biblia dice en Éxodo, 3 veces al año se presentará todo varón delante de mí. Y Dios nos indicó celebrar 3 fiestas importantes. Hay 7 que celebran los judíos, pero 3. Él espera que todo su pueblo, sea judío, gentil o lo que sea, celebre esa fiesta. Escúchame bien, uno de ellos es la Pascua, otro es Pentecostés y el otro es Rosh Hashanah, que es la fiesta de la trompeta. Empieza la fiesta de la trompeta. Cuando el ángel descendía de tiempo en tiempo, escúchame, estúdialo, era durante las fiestas. Durante las fiestas Dios enviaba un ángel para que agitara el agua, y el que se metía era el que recibía el milagro. Este fin de semana, gracias a la fe de ellos, gracias a la disposición de ellos y los recursos invertidos para traer recursos de diferentes partes del país, aleluya, lo que han provocado es un escenario donde el ángel del Señor ha descendido y ha agitado las aguas, y el que se meta recibe su milagro. A la cuenta de 3, no camine, corre para acá. 1, 2, 3. Las aguas están agitadas. Ven a recibir tu milagro.